Buenos días, Dios les bendiga. Hemos orado para que el Señor hable a nuestra vida el día de hoy con este Salmo 52 que viene a cargo de nuestra querida Karina Román. Ella está transmitiendo desde España y damos muchas gracias a cada una de ustedes que están aquí con nosotras y quienes verán esta transmisión esperando en el Señor, deseando que Él sea quien toque nuestros corazones y seamos mujeres convertidas por su palabra. Adelante, mi querida Cari Román. Gracias. Buenas tardes, chicas. Bueno, yo les vengo a compartir el Salmo 52. Bueno, el Salmo 52 nos habla un poquito sobre David acerca de cuando Domita Doeg le cuenta a, ¿cómo se llama? A Saúl de que David fue a ver a Ahimelech, ¿no? Y bueno, el título en Dios habla hoy, en la versión de Dios habla hoy, es La inútil jactancia del malvado. Voy a leer el Salmo 52, ¿vale? ¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traidora como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera. Prefieres las palabras destructivas. Pero Dios también te destruirá para siempre. Te tomará y te echará de tu casa. Te quitará la vida. Los que desobedecen a Dios verán esto y sentirán temor, pero se burlarán de aquel hombre diciendo, miren al que no busca protección en Dios, al que confía en sus grandes riquezas y persiste en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde en el templo de Dios, siempre confiaré en su amor. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho, esperaré en ti delante de tus fieles porque eres bueno. Amén. Voy a hacer una pequeña introducción sobre este salmo, en la cual en Primera de Samuel 21 nos relata un poco sobre cuando David huye de Saúl, ¿no? Este, que se dirige al pueblo de Nob con engaños, ¿no? Se va al pueblo de Nob, busca al sacerdote Ahimelech y le dice, ¿no? Que si tenía panes, ¿no? Porque estaba de hambre, porque había huido, ¿no? Y le dice, pero, le dice, sí, tengo panes consagrados, ¿no? Pero sí, que si él estaba limpio de mujeres y él y su ejército, ¿no? De David. Entonces, bueno, vemos que ahí luego el sacerdote Ahimelech le da los panes porque confía en que David está limpio de mujeres, ¿no? Luego vemos también que David le dice que si tenía armas, o sea, ¿no? Si tenía alguna espada y bueno, Ahimelech le dice que sí, que tenía la espada de que había peleado con Goliat, se le entrega, ¿no? Confiando, pero también antes de eso le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Le preguntan, ¿no? Le dice, no, es que el rey Saúl me ha mandado a una misión, ¿no? A una misión que no quería saber, que no quería que se enteren, que por eso es que él se ha venido sin armas, sin comida, sin nada, pero detrás de esa mentira hay o sea, él estaba huyendo, ¿no? O sea, él no fue sincero con el sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, el sacerdote cree, bueno, incluso ¿no? Habla con Dios acerca de David y bueno, pues le da las provisiones que necesita David, que es una arma, que le da la espada de Goliat, le da los panes y bueno, pues no, hasta ahí termina un poco del contexto de lo que es primero de Samuel 21, ¿no? Luego está en primera de Samuel 22, se habla sobre la matanza de los sacerdotes, ¿no? ¿Qué pasa? Que Saúl se entera de dónde estaba David y él está enfadado, furioso porque tiene celos y todo eso y va en busca, ¿no? de David y le llama al sacerdote. Bueno, antes de eso había ido el edomita, Doeg, a decirle a Saúl que sabía dónde estaba David
y le cuenta, ¿no? Que había hablado con el sacerdote Abimelech, que le había dado comida, que le había dado una espada y todo, y que hasta había consultado, ¿no? A Dios por él, ¿no? Entonces eso es como que le llenó de rabia, de envidia a Saúl. Entonces Saúl va y llama al sacerdote y le dice que porque había conspirado, ¿no? O sea, sí, había conspirado contra el rey Saúl, ¿no? Y entonces el sacerdote Abimelech le dice, no, o sea, que como, o sea, que él no sabía nada de eso, si él es tu siervo fiel, es tu yerno, o sea, no, que no sabía él nada, ¿no? Le dice, si es tu servidor fiel, si es tu, como tu guerrero, el que está ahí, es tu yerno, es todo, ¿no? O sea, no, él no tenía ningún conocimiento de eso, ¿no? Sino que David había ido, no había sido sincero del todo con el sacerdote, ¿no? Entonces, Saúl se enfada al rey y manda a matar a sus guardias, al sacerdote y a 85 más, ¿no? Pero sus guardias no querían, ¿no? O sea, no querían hacerlo y el edomita, Doeg, lo hace, ¿no? Entonces, luego de eso vemos que da la orden Saúl que extermine con las mujeres, los niños, los adultos, con todo el pueblo, ¿no? Que estaba ahí, con su ganado, con todo, ¿no? Y uno de los hijos del sacerdote, Ahimelech, escapa y va y se lo cuenta a David, y David dice, se sentía culpable y reconoce que sí, que había visto ahí a Doeg y que sabía que en su momento pues se lo iba a contar a Saúl. Y entonces él le da protección al hijo de Ahimelech, le dice, quédate conmigo porque que te quiera matar, me matará a mí, y bueno, le da protección, ¿no? Eso es un poco para narrar lo que trata de Primera de Samuel 22. Luego también hablamos sobre Génesis 27, sobre la bendición que da Isaac a Jacob y Esaú, ¿no? Vemos que Isaac ya está muy mayor y decide pues dar la bendición a su hijo Esaú y le dice que vaya y que mate unos ganados y que le haga un guisado pues como a él le gusta, ¿no? Y en eso pues vemos que Rebeca escucha, ¿no? Lo que está hablando Isaac con Esaú y le llama a Jacob y le dice que se haga pasar por su hermano, ¿no? Por su hermano, para que reciba la bendición, le dice, ve, tráeme los cabritos que yo voy a preparar el guisado para tu papá y todo. Y luego vemos que también, o sea, vemos la manipulación de Rebeca, ¿no? Hacia su hijo, ¿no? Porque ella se ve que hay una preferencia, ¿no? Vemos que ella manipula porque le dice, bueno, pero su hijo le dice a Jacob, pero ¿cómo voy a ir si yo soy lampiño, no tengo pelos? Entonces le dice, no, voy a ponerte pieles de carnerito, o sea, ahí para disfrazar un poco que tienes pelos, le pone la vestidura de su hermano y para que sienta el olor el padre, porque no veía, ya estaba muy mayor, ciego, entonces al tocarle y al oler, pues sí, aunque la voz no era de su hijo Saúl, ¿no? Y bueno, le da la bendición a su hijo Jacob, y luego en eso se entera Esaú y pues dice, se enfada, vemos que entra el celo, la rabia, el deseo de venganza y ¿no? Otras actitudes más y quiere matar a su hermano, ¿no? Y Rebeca le dice, no, no quiero que mueran mis dos hijos, ¿no? Hace que Jacob huya, ¿no? Se vaya a la casa de su tío, de su abuelo, ¿no? Y bueno, vemos un poco esa parte y luego quiero leer Hebreos 12. Es un resumen un poco de Primera de Samuel 21, Primera de Samuel 22 y Génesis 27, ¿no? Y quería leerles Hebreos 12, 16, 17 en Dios habla hoy, en la traducción. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido, ¿no? Entonces vemos aquí, bueno, da unos pequeños contextos, dice, ¿no? La batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Porque vendes o sea, nos dejamos llevar por la carne y no por lo espiritual, porque queremos ese anhelo tal vez de algo del mundo, ¿no? No sé cómo decir. Y bueno,
Quería comentarles un poco que había buscado eh, qué era la envidia, pesar del bien ajeno, deseo de algo que no se posee, siente enojo o desagrado cuando alguien tiene algo, ¿no? O triunfa, ¿no? Eso es la envidia, ¿no? Los celos, emoción intensa que experimenta cuando hay un deseo exagerado de poseer algo, ¿no? Queremos poseer algo, eso es los celos, ¿no? Luego la maldad, engaño, manipulación. Estos comportamientos maliciosos implican el uso de mentiras, engaños o manipulación emocional para obtener beneficios personales, ¿no? A expensas de los demás. Luego está el enojo, irritabilidad, estado emocional en que una persona tiene un temperamento explosivo, puede conducir a reacciones hostiles, peleas, enfados, ¿no? La ira, sentimientos que indigna, que causa enojo. La ira es una emoción desagradable y la ira se convierte en un problema cuando no se controla de forma saludable. Luego vemos el egoísmo, ¿no? Preocupación excesiva de una persona por sus propios deseos y necesidades. La venganza, el deseo de hacer daño a otra persona causando dolor. Luego apunté también la mentira, una declaración realizada por alguien que sabe o cree o sospecha que es falso en todo o en parte, ¿no? Esperando que los oyentes le crean de forma que se oculte la realidad. Eh, el engaño, engaño, hacer creer a alguien que que algo falso es verdadero, jactarse, alabarse excesivamente y presuntuosamente con fundamentos o sin él, y aún de acciones criminales o vergonzosas, ¿no? Entonces, ¿por qué he tomado estas definiciones? Porque me pareció muy importante que en estos contextos de la introducción que hemos leído un poco, que les he hablado de Samuel, ¿no? O sea, de cuando David huye, ¿no? Va con mentiras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? O sea, hay consecuencias. Él huye y no es del todo sincero con el sacerdote. ¿Y qué pasa? Hay una consecuencia. Saúl se enfada, va, hay ese celo, esa rabia y mata a los sacerdotes, a 85 sacerdotes, sus familias y todo eso. Entonces, no nos damos cuenta a veces de esas cosas que sutilmente pueden entrar a nuestras vidas y puede causar un daño y nos aparta del Señor y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Gracias a que tenemos al Espíritu que nos confronta y nos revela inmediatamente cuando hay algo que está mal en nosotros, ¿no? Entonces, eso, y que a veces nos dejamos llevar, ¿no? Como por ejemplo Esaú, ¿qué pasa? No, perdón, vemos aquí en Rebeca, ¿no? Que manipula a su hijo, el egoísmo, hay preferencia, manipulación, egoísmo, porque quiere haber un beneficio, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que darnos cuenta que nos enseña, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con estos términos, ¿no? O sea, la envidia, el enojo, los celos, ¿no? Y esto, o sea, y luego a mí me confrontó mucho esto porque yo recuerdo que en un momento de mis circunstancias hablé a mi hijo y a mi hija, los manipulé, ¿no? O sea, porque quería que ellos estén a mi favor y herí sus corazones, o sea, hablando mal, ¿no? De su padre y no debería ser porque yo quería un beneficio para mí, que ellos estén a mi favor, pero les hice daño. Y eso fue algo que me dolió, yo recién estaba caminando, eso no justifica lo que yo haya hecho, pero hoy entiendo y digo, wow, Señor, o sea, me arrepentí porque herí los sentimientos de mis hijos, manipulé y es algo que yo puedo pedir disculpas, pero ya no hay vuelta atrás, o sea, ya lastimé sus corazones. Y mira que me lo advirtieron, pero o sea, a veces cuando uno está cegada por el dolor, por la rabia, por todas esas cosas, o sea, a lo que nos conlleva y hay una consecuencia, ¿no? O sea, ya herí los corazones de mis hijos. He pedido disculpas, sí, he pedido disculpas, pero los lastimé. Pero eso me sirve para reconocer y saber
cómo tengo que andar, cómo tengo, o sea, antes de abrir mi boca lo que voy a decir, ¿no? Entonces eso es algo que me dolió muchísimo, me acuerdo, yo decía, ay Señor, me arrepiento, perdóname y intento ser prudente y yo a veces decía, pero cuando decían siempre, ¿no? Guarda tu corazón sobre toda cosa, guarda, y yo decía, pero ¿qué significa? Y ahora ya lo entiendes conforme vas aprendiendo, vas leyendo, vas entendiendo estas cosas y qué importante, porque aquí vemos cómo Rebeca, o sea, o sea, hay una preferencia por hijos y esas cosas tenemos que tener cuidado. También me pasó que yo un momento, pues mi hija es más mayor que mi hijo pequeño, está en el cole todavía y mi hija mayor pues ha terminado la universidad y gracias a Dios está trabajando y todo. Y en un momento comencé yo a decir, ah, es que mi hija ya está trabajando, gracias a Dios. Y es como que la alababa un poco a ella y a mi hijo dejaba de lado y es como, ups, ¿qué estás haciendo, Karina? Puedes provocar un recelo, un esto. Obviamente yo no lo he hecho con esa intención, pero gracias, como dice, que tenemos al Espíritu que nos confronta, puedo hacer que mi hijo y mi hija tengan un tipo de resentimiento, recelo, ¿no? Esas cosas le quería compartir un poco, ¿no? Que tengamos cuidado, que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento genuino, porque una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Y yo creo que el Señor conoce y sabe lo que hay en nuestros corazones y cuando hay un arrepentimiento, ¿no? Él nos perdona y que seamos guiados, ¿no? Bueno, eso es un poco para hablarles sobre la introducción de Salmo 52 y que se divide en tres partes, ¿vale? Los pecadores se jactan, eh, los santos se están riendo y los fieles están sirviendo. Eh, el- los pecadores se jactan, voy a leer del 1 al 4, ¿vale? ¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traidora como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera, prefieres las palabras destructivas. Y esto, bueno, también voy a leer, mm, perdón un momento. El Salmo 50, no, perdón, sí, voy a leer el Salmo 52:1 en la traducción del lenguaje actual. Y tú, campeón de maldad, ¿por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? Y luego voy a leer el Salmo 52:8 igual en en lenguaje actual. ¿Por qué? No, por lo que a mí toca, siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo en su presencia cobro vida como un árbol cargado de frutos. Luego voy a leer el Salmo 5:9. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro, sepulcro abierto en su garganta, su lengua es mentirosa. Y Salmo 52:21, usan palabras más suaves que la mantequilla, pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite, pero, pero no son sino espadas afiladas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el malvado se jacta de su maldad, de que cómo manipula o utiliza sus palabras suaves para lograr, ¿no? Esa mentira, ese beneficio, ¿no? O sea, la perversidad del malvado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una de lo que habla un poco de lo que nos ha dado los apuntes Luz, ¿no? La frase poderoso es el equivalente a nuestro pez gordo y se habló burlonamente, ¿no? Doeg y Saúl eran poderosos a sus propios ojos, pero insignificante a los ojos de Dios. O sea que Doeg y Saúl eran insignificantes a los ojos de Dios, ¿no? David era insignificante a sus ojos de Saúl, pero era importante para Dios. David dependía de la misericordia de Dios, ¿no? Mientras que Saúl y sus hombres dependían de sí mismo y de sus propios recursos, ¿no? Porque estaban envenenados con odio, envidia, celos, ¿no? Eh, con,
Vale. Bueno, luego también vemos aquí, ¿no? Que incluso en la historia que he narrado, incluso cuando dijeron la verdad como hizo Doeg con respecto a David, lo hicieron con maldad, o sea, no fue del todo sincero Doeg cuando dijo, cuando se dirigió a Saúl, ¿no? No fue con una buena intención, o sea, no dijo toda la verdad, ¿no? Entonces hubo todo este suceso, ¿no? De la matanza de los sacerdotes y sus familias, ¿no? Y bueno, pone aquí, porque estaban poseídos por un espíritu maligno, ¿no? Sus palabras devoraron, sus palabras devoraron a las personas y las destruyeron, ¿no? No es difícil encontrar personas como Doeg y Saúl en nuestro siglo XXI, ¿no? O sea, personas malvadas, ¿no? Justo estaba escuchando la noticia que, no sé en qué parte de España, un pueblo, un padre que se estaba separando, ¿no? O sea, se estaba separando una pareja y ¿qué hace el hombre? Mata a la niña de 4 y de 5 años, ¿no? Las envenena. Y vemos la maldad, ¿no? La perversidad, o sea, él por querer hacerle daño a ella, o sea, a la mujer, termina con esos niños, ¿no? O sea, los mata. Vemos la malicia, lo que, ¿no? Lo que entra, ¿no? Y, y eso hay que tener cuidado porque a veces se nos entra esa mentira y lo alimentamos y tenemos que alimentarnos de la palabra. Gracias que el Señor ha tocado nuestro corazón, nos trae verdad, tenemos al Espíritu, nos confronta y podemos ir y arrepentirnos, ¿no? Estábamos nosotras también antes muertos en nuestros delitos y pecados, éramos pecadoras, pero ahora el Señor nos va limpiando y nos trae la verdad, nos confronta y quiere sacarnos y limpiarnos, como hablábamos ayer y antes de ayer, que quiere limpiarnos como esa nieve, con ese hisopo, quieren dejarnos blancos y esa limpieza muchas veces duele, ¿no? Esa, sí, esa limpieza, ¿no? Esa restauración, esa moldeada, ¿no? Nos va a doler, pero debemos de dar gracias a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que trae arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento momentáneo, sino un arrepentimiento genuino para seguir caminando de su mano, ¿no? Bueno, eso es un poco de lo que habla de los pecadores, ¿no? De los malos. Ahora voy a hablarles sobre los santos se están riendo, ¿no? El versículo, voy a leer, perdón, del 5 al 7. Pero Dios también te destruirá para ¿Los santos siempre. qué, perdón? Eh, los santos se están riendo. Sí, es el título de la segunda parte, porque está dividido en tres. Los pecadores se jactan, es la primera, la segunda es los santos se están riendo, que es del versículo del 5 al 7, y la tercera es los fieles se están sirviendo, del 8 al 9. Bueno, voy a leer del 5 al 7. Pero Dios también te destruirá para siempre, te tomará y te echará de tu casa, te quitará la vida. Los que obedecen a Dios verán esto y sentirán temor, pero se burlarán de aquel hombre diciendo, miren al que no busca protección en Dios, al que confía en sus grandes riquezas y persiste en su maldad, ¿no? Entonces, aquí el versículo central de este salmo es el número 5, ¿no? Pero Dios también te destruirá para siempre, te tomará y te echará de tu casa y te quitará la vida, ¿no? Eh, mm, Aquí vemos el punto de inflexión en la experiencia de David al contemplar la maldad de un corazón humano, ¿no? Confiaba en Dios que algún día juzgará a Saúl, ¿no? Y a Doeg, ya que todos seguían su filosofía malvada, ¿no? De la vida. Eh, luego, los justos solo verían, los justos solo verían, pero no experimentan esta devastación, ¿no? Voy a leer, perdón, un momento, 91, ay no, perdón, un ratito, 91:8. Voy a leer el Salmo 91:8, no lo tengo.
91, 8, 91, 8, 90. Te lo leo. Solamente, no, ya lo encontré, gracias Luz. Solamente lo harás solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ¿no? Ese es el Salmo 91, 8, y bueno, un contexto que dice, y no, y se sentirán admirados por la santa ira de Dios, ¿no? Luego está el Salmo 2:4. El Salmo 2:4. 2:4, 2:4. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos, ¿no? Luego también leo, voy a leer Proverbios, ¿vale? Proverbios 26 del 24 al 28. El que odia lo disimula cuando habla, pero en su interior hace planes malvados. No le creas si te habla con ternura, pues su mente está llena de maldad. Aunque trate de ocultar su odio, su maldad se descubrirá ante todos. El que cava una fosa en ella cae, al que hace rodar una roca, la roca la aplasta. El mentiroso odia la verdad, el de sus suaves palabras provoca el desorden, ¿no? Luego, Proverbios 29:6, la trampa del malvado son sus propios pecados, pero el hombre honrado vive alegre y feliz. Y luego también tengo el Salmo 9, 9:15. Salmo 9:15. Salmo 9:15. 9:15. Los paganos caen en su propia trampa, sus pies quedan atrapados en la red de ellos mismos. Perdón, los paganos caen en su propia trampa, sus pies quedan atrapados en la red que ellos mismos escondieron, ¿no? Entonces vemos aquí la maldad, ¿no? Como recuerdan que ellos mismos van a caer en su trampa, como no sé si recuerdan en el libro de Esther, cuando Namán y Mm, Amán y Mardoqueo. sí, Amán y Mardoqueo, ¿no? Él está planeando y todo porque no se humillaba ante él y todo, y él hace una horca y todo lo demás, y al final ellos piensan que todo, ¿no? Sí, va, el malvado se jacta, ¿no? Que todo va a ir bien, que todo esto, y al final Dios cambia las circunstancias y mira quién muere en la horca, ¿no? Entonces el malvado aquí planea, hace cosas, pero al final él mismo se está cavando su propia fosa para caer ahí, ¿no? Y que el Señor tenga misericordia de ellos si no hay un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, igual vemos aquí, vuelve a hablar, ¿no? De Samuel 22, ¿no? O sea, cuando se muere, o sea, mueren todos estos y el Señor hace justicia, ¿no? El Señor dice, pues, o sea, a David, o sea, Saúl lo miraba insignificante, ¿no? Pero ante los ojos de Dios era alguien importante, David. Entonces, como Dios luego hace justicia, ¿no? Entonces, es un poquito para hablarles de eso. Eh, luego, un momento. Bueno, luego está no, ya iba a leer la 3, perdón, me estaba confundiendo. Bueno, sí, ya leí los salmos, ¿no? Ejemplo, bueno, sí, aquí puse ejemplo de Mardoqueo, ya le dije, ¿no? Eh, Proverbios, sí, ya leí Proverbios 29, sí, vale. Esto es un poquito para hablarles de eso. Ahora voy a hablarles sobre los fieles están sirviendo, ¿no? El versículo 8 y 9, ¿no? Del Salmo 52. Salmo 52.
Salmo 52, 8 y 9. Pero yo soy como un olivo verde en el templo de Dios siempre, eh, en- pero yo soy como un olivo verde en el templo de Dios. Siempre confiaré en su amor. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles, porque eres bueno, ¿no? El contraste es claro. Los malvados son como un árbol arrancados, pero los piadosos son como libros florecientes que son fructíferos y hermosos. Saúl y Doeg recibieron, ¿no? Perecie- perecieron, perdón, rechazados por el Señor, pero David y su dinastía estarían a salvo en la casa del Señor. Es posible que el tabernáculo de No tuviera olivos a su alrededor y David los hubiera visto. El olivo vive por muchos años y sigue dando frutos, ¿no? Justo lo que les hablaba que había visto, ¿no? Que había averiguado un poquito qué era un olivo, ¿no? Los olivos son longevos, son resistentes a distintas temporadas, ¿no? A lluvia, sol, sequía y todo eso, ¿no? O sea, tienen su fruto que ¿no? Da hojas, frutos y semillas, ¿no? Y que muchos de ellos a partir de los 5 años recién comienzan a dar fruto, a partir de los 5 años, ¿no? Y a los 10 años alcanzan la madurez, ¿no? Eh, Luego puede vivir hasta 2000 años. Ese árbol simboliza la resistencia y la renovación, siendo, bueno, sí, ya les dije, siendo capaces de soportar distintas adversidades climáticas, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Que seamos esos olivos, ¿no? Que nosotros a veces pensamos que vamos a dar fruto de la noche a la mañana y que ya esta conversión ha sido así, el entendimiento, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso, como el Señor nos ha ido encaminando en este tiempo a cada una de nosotras. Veníamos al principio todas con muchas cosas, arraigadas de este mundo y cómo el Señor, mediante su palabra, nos ha ido revelando y quitando esa venda de los ojos, limpiando nuestros oídos para escucharlo a Él, para ver estas cosas, ¿no? Entonces, cómo esto nos ayuda, ¿no? A ver y a tener paciencia, que nosotros seremos ese fruto que resista en distintas situaciones adversas en nuestras vidas, ya sea, no sé, lo que nos pueda pasar, ¿no? Pero estamos ahí, que demos fruto, que el Señor que nosotros sepamos que no nos vamos a soltar de su mano, aunque muchas veces lo hacemos, ¿no? Pero que podemos volver a Él, que seamos esos frutos, que demos esas hojitas, ese fruto, todo, ¿no? Y que estemos arraigadas ahí, bueno, no sé qué más. Bueno, luego tenía también, quería compartirles unos versículos más que habla de Deuteronomio 32-35 en la traducción del lenguaje actual. Nuestro Dios ha dicho, muy pronto haré de castigarlos, muy pronto haré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles sus merecidos. El Señor va a hacer justicia en sus tiempos y muchas veces nosotros queremos hacer justicia con nuestras manos, queremos adelantarnos y a veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada porque no oramos y queremos adelantarnos al Señor, pero el Señor, dejémonos que Él haga justicia, no nos sometamos a Él. Sé que queremos cosas, pero yo creo que como David, que tuvo muchas mujeres, tuvo mucha riqueza y todo eso no llenó, que él al final entendió después de todos los errores que cometió, que solo su gozo venía del Señor y que sea así de nosotros, ¿no? Y luego quería leer Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y luego, bueno, aquí unos apuntes más, ¿no? Primera de Juan 2:16-17, en Dios habla hoy. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y al orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre, ¿no? Y luego también me gustó mucho también que justo estabas hablando antes, Luz, sobre los mandamientos. En Éxodo 20, ¿vale? Éxodo 20, ¿dónde está? Eso.
Éxodo 20, ¿no? Del 16. Vale. No digas mentiras en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni su esclava o su esclavo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Mira cómo Saúl, la envidia, ¿qué nos lleva la envidia, ¿no? Y aquí el Señor nos da un mandato, ¿no? Nos da un mandato, nos dice, no codicies, no, no digas mentiras, ¿no? Es claro aquí. Luego, también esta de aquí, no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres, que me... A ver, perdón, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos, ¿no? No hagas el más uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no te dejará sin castigo al que use mal su nombre, ¿no? Entonces vemos que el Señor es claro con sus mandamientos también aquí, ¿no? Luego otro más, perdón, que es que me gustaron estos textos, ¿no? Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y te bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios? ¿Cómo no vamos a amarlo, a dar cántico? ¿De dónde nos sacó, chicas? Teníamos odio, maldad, envidia y muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando hice el curso de uñas, que pensaba que, uy, que las uñas era lo mío, y me metieron en un grupo de WhatsApp y estaba ahí, y tenía una compañera que compraba un montón de cosas y todo el día compraba y mandaba cosas, y yo decía, poco a poco sutilmente entra la envidia. Entonces ella decía, y yo decía, ay, pero porque es que ella siempre compra y yo también quiero eso, y yo también, y es que mandaba fotos y hacía vídeos, ay, me compraba esto, y no sé qué, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso porque no tengo dinero, porque no sé qué, y te pones a pensar, ¿no? Porque el Señor no quiso y punto, pero entra esa envidia, pero gracias a que tenemos al Espíritu nos confronta. Y yo decía, sí, Señor, perdóname, ¿por qué puedo envidiar a mi amiga en vez de desearle el mal a una compañía? O sea, en vez de desearle, o sea, no sé si creo que me he explicado mal, perdón, o sea, ¿por qué quiero desearle el mal en vez de desearle el bien, de decirle que le bendiga, que le prospere, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Maldad, envidia, celos. Y sí, gracias a que tengo el Espíritu que viene, inmediatamente te dice, Karina, ¿qué estás albergando en tu corazón? Saca, arranca, arrepiéntete una y otra vez hasta que seas limpiada de eso, ¿no? Entonces, eso un poquito, bueno, yo creo que ya nada más, bueno, a ver, sí, yo creo que eso nada más. Luz es un poco de lo que habla el Salmo 52, ¿no, chicas? Así que debemos de dar gracias al Señor, alabemos su nombre, seamos agradecidas y que cada día intentemos, vayamos a su presencia y que queramos agradarle por amor, no por lo que nos va a dar, no, porque es que de verdad cuando algo haces malo, o sea, lo primero que viene a tu mente es que te entristeces porque no estás a cuentas, no estás bien con él y hay un dolor, ¿no? Porque nada te devuelve el gozo, o sea, nada, es él que te llena, él es tu vitamina, él es todo, ¿no? Y bueno, solo eso, chicas, espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias. Así, sí, así Ay, es. perdón, perdón, Luz. Quería decir lo de Dale, Romanos, ¿te acuerdas? Perdón, ya se me vino a la mente. De dale, Romanos, dale. que a veces decimos, nos justificamos, ¿no? Muchas veces, y decimos, ay, bueno, pues de la gracia, ¿no? Eh, Muertos respecto al pecado, pero vivos en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado?
¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos unimos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer algo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Amén. Gracias, eso es todo. Amén. Gracias, mi querida Cari Román. Ahí, Romanos 6, nos leía Cari. Y así es. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? ¿Sí? Dejó de mirar, ¿verdad? 99 árboles, por así decir, y puso su mirada en uno solo. A veces, lo que nos comentabas, esta chica subía y yo decía, "Ay, poco a poco empiezas a mirar lo que otros tienen y empieza a levantarse, ¿verdad? Esa envidia, esa codicia, esa maldad en nosotros. Y desafortunadamente, a veces aún siendo hijos de Dios, parece que nos mueve, ¿verdad? Lo que nos rodea, que poco a poco, sutilmente, vamos envidiando lo que otros tienen, porque se nos olvida que de este lado de la eternidad todo va a perecer, ¿sí? Y veíamos aquí Saúl por envidia perseguía a David con un reinado que indudablemente iba a pasar en un momento, un reinado que no le pertenecía a Saúl, un reinado que Dios había comenzado para que algún día el rey de reyes tomara ese lugar y ese reino sí es eterno, sí. Saúl teniendo esta envidia del por qué David iba a ser su sucesor y, y no sabía que el Señor tenía un mejor plan, un rey que iba a estar por siempre reinando. O algo que me llamó mucho la atención que nos dijiste en el primer punto, de cómo el malvado habla con suavidad, ¿sí? Cómo habla sutilmente y que el malvado, que esos hombres malvados, Doeg, en este caso, él dependía de cómo era visto por el hombre. El malvado, si tú y yo queremos que los hombres nos vean, cuidado, porque me llamó mucho eso la atención y yo lo escribí ahí como, sí, el malvado habla con suavidad y estos hombres dependían de cómo eran vistos ante el hombre, o sea, ante Saúl. Doeg se quiso congraciar, ¿verdad? Ante Saúl. El malvado así es, él quiere quedar bien con la gente, con el hombre. Y pero David David se cuidaba del cómo era visto por Dios. O sea, eso me llamó mucho la atención
¿Por quiénes queremos ser vistos? ¿Sí? ¿Por el hombre o por Dios? ¿Sí? Y me gustó también que David confiaba en que Dios juzgaría a los malvados, ¿sí? Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos vemos en la situación en la que queremos tomar por nosotros mismos la venganza cuando la palabra dice, mía es la venganza, ¿sí? Yo pagaré el precio. Y queremos hacer lo mismo ahí, pero David confiaba en que Dios juzgaría a Saúl y a Doeg, y por eso el punto de que los santos estaban riendo, o sea, riendo, ¿qué quiere decir? Estaban tranquilos, estaban esperando en el que el Señor hiciera esto por ellos. Y pues por último, los fieles están sirviendo. Y David, ¿verdad? El Señor cumple su promesa con David y lo lleva a cabo esa dinastía de David en el que llegó el Mesías prometido, llegó el Rey de Reyes y ahí está sirviendo Jesucristo como fiel servidor de Dios que llegó a esta tierra a servir y a reinar por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que pudiera, Señor, guardarnos una vez más de las veces cuando quitamos la mirada de todo lo que tú nos has otorgado. Primero que nada, la salvación. Por ello agradecemos, Señor. Gracias, gracias por esa salvación que nos has otorgado y suplicamos, Señor, en tu favor para que nos guardes de envidia, Señor, de cosas insanas, de poner nuestra mirada, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a saber que tu vista está sobre de cada una de nosotras como tus hijas y tus siervas. Y ayúdanos, Señor, a esperar ese reinado que Jesucristo por la eternidad ya ganó en la cruz del Calvario y que sea Él que reine en totalidad en nuestros corazones, dándonos, Señor, la plenitud y la llenura, Señor, en nuestra vida de este lado. Señor, en lo que llegamos frente a ti, en donde, Señor, en donde estaremos contigo, en donde, Padre Celestial, estaremos adorando y glorificando tu nombre por la eternidad. Gracias te damos por la vida de nuestra querida Cari Román. Ayúdanos, Señor, a saber que el pecado tú lo has vencido, que no permita, Señor, que se enseñoree sobre de nosotros. Ayúdanos, Señor, damos tu favor para que podamos, Señor, glorificar y honrar tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Esto oramos en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude, nos guarde y damos muchas gracias, Cari Román, desde España. Un saludo a cada una de las chicas que están aquí con nosotras, algunas en actividades, pero aquí escuchando. Gracias también quienes escuchen esta grabación. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.